Bueno, listo. Ahora sí, vamos a, vamos a comenzar. Bien. eh, el día de ayer estuvimos trabajando pues algunos conceptos de métodos y funciones en la parte de NetBeans. El día de hoy vamos a dar inicio a un tema bastante interesante en la programación y es todo lo referente a la programación orientada a objetos. Dentro de su espacio de trabajo, un segundito, voy a cerrar esto. Dentro de su espacio de trabajo, pues van a encontrar un material bastante interesante de apoyo para el tema que vamos a comenzar. No vamos a leer, no vamos a, sino vamos a interpretar unas cosas que dice el documento y vamos a hacer unos pequeños análisis con respecto a lo que es la programación orientada a objetos y nos vamos a ir a un ejercicio práctico. Voy a ampliar esto y vamos a revisar primero una conceptualización muy general de lo que es la programación orientada a objetos. Digamos que una definición exacta de lo que es la programación orientada a objetos no la hay. Hay muchos autores que dan sus propios significados, pero al final, digamos que todos esos significados, pues esas interpretaciones nos llevan a un mismo punto, ¿sí? A un mismo punto. Se dice que la técnica de la programación orientada a objetos es una representación de los objetos que se encuentran en nuestro mundo real. Realmente, de esa manera se puede definir de una manera muy corta, ¿cierto? Lo que es la programación orientada a objetos. Se dice también, se dice también que esa programación orientada a objetos nos permite pues identificar, además de cuáles son esos objetos, nos permite identificar cuáles son las características que poseen cada uno de esos objetos y también nos va a permitir identificar cuáles son los principales comportamientos que tiene ese objeto. En ese caso, si nos ponemos a detallar esa imagen nos está mostrando un típico elemento de nuestro entorno que es un vehículo, el cual está compuesto por una serie de elementos, una serie de características. Y cada una de esas características, pues me va a garantizar que tengamos un objeto conformado de manera pues un poco más compleja. Entonces, en eso se basa la programación orientada a objetos y digamos que el, el significado o el concepto está basado en esos términos. Ahora, ahora bien, vamos a ver qué más dice por acá. Dice que cada una de las partes pertenece ya sea a un sistema. Bueno, eso ya es otro componente. Se dice que dentro de la programación orientada a objetos existen una serie de elementos que nos ayudan a nosotros a definir esos comportamientos o nos van a permitir a nosotros modificar los estados de un objeto a partir de una serie de mensajes. Esos mensajes son parámetros, parámetros que nosotros podemos tener para poder modificar ese estado del objeto. Se dice que para modificar esos estados se realizan métodos convencionales en la programación.
Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un típico objeto llamado impresora. La impresora pues tiene sus características propias y esas características propias van a dar, digamos, alguna exclusividad de funcionalidad a ese objeto, pero esta impresora tiene varios comportamientos, ¿cierto? Que al final nosotros podemos manipularlos por medio de métodos. Uno de esos comportamientos es, por ejemplo, el encendido de la impresora. Ese encendido de la impresora es un estado donde esa impresora puede estar en off y en on. Pero si nos damos cuenta al momento de manipular una impresora, nosotros no necesitamos entender la manera técnica cómo funciona una impresora. No necesitamos entender cómo se hace el desplazamiento de los cabezales. No necesitamos entender cómo se hace el mezclado de la tinta para poder obtener la impresión. Simplemente lo que hacemos es utilizar elementos externos que nos permiten interactuar. Esos son los métodos para nosotros. El botón de encendido, el botón de apagado, el momento de el botón de el método que nos va a servir para cancelar una impresión. Todo eso se resume en el uso funcional de una impresora. Y desde ese punto es que la programación orientada a objetos ve cada uno de los elementos que nos rodea en nuestro mundo real. Se dice que los objetos son componentes principales de un programa orientado a objetos. Bueno, realmente cuando hablamos de objetos, estamos haciendo más que un componente principal de un programa orientado a objetos, pues yo diría que no es tanto como un componente. Un objeto, si estamos hablando en la programación orientada a objetos, es realmente una instancia de una clase. Que para poder tener acceso a la funcionalidad y a cada una de esas características de la clase, pues necesitamos entender cómo funciona, ¿cierto? Necesitamos conocer cuáles son los diferentes estados, pero para poder hacer todo eso necesitamos tener un objeto. De ahí es la importancia que nosotros entendamos muy bien que un objeto básicamente es la instancia de una clase y es la manera, para acceder a los elementos que están dentro de esa clase es a través de los objetos. Los mensajes. Un programa orientado a objetos al ejecutarse. Cada uno de los objetos se compone y reciben, interpretan y responden a mensajes que envían otros objetos. Los mensajes son la manera a través de la cual se comunican los objetos. Quiere decir, por ejemplo, si yo necesito realizar tareas específicas con un objeto del mundo real, pues utilizo cada uno de esos mensajes, ¿cierto? Por medio de métodos, Donde los métodos al final determinan el comportamiento y a raíz de ese comportamiento, pues puedo verificar y puedo ajustar los estados que tiene un objeto. Entonces, así como en términos generales, entendiendo un poco toda esta carreta que dice el documento, podemos decir que un objeto básicamente es una instancia de una clase. Por medio del objeto nosotros podemos interactuar con los comportamientos de una clase. Básicamente hay que entender esto.
y basado en los mensajes, que es que los mensajes son un medio de comunicación entre todos los objetos de mi programa. Entonces, estos mensajes me van a permitir, pues, modificar o interactuar con el contenido. Dice, como una analogía a una clase, podemos pensar en una lista de actividades que realizamos a diario. Levantarse, asearnos, vestirnos, desayunar, alistar el vehículo para ir al trabajo, conducir hasta el trabajo, parquear, consultar, hacer el trabajo asignado. Bueno, realmente si estamos hablando de estos, pues son actividades comunes que de pronto implican algunas características opcionales, ¿cierto? De una actividad. Mm, a ver, por ejemplo aquí, alistarnos. Si estamos mirando desde el punto de vista que esto sea una clase, ¿cierto? Para poder llevar a cabo esos procesos o poder tener, eh, o digamos que para que exista ese concepto de la orientación a objetos, por lo menos se debe garantizar que una clase tenga sus atributos y sus comportamientos. Eso es muy importante, es muy importante. Mm, pues este ejemplo que estamos viendo en pantalla, pues no es muy claro, ¿cierto? En el sentido de que no nos está representando la conceptualización real de lo que son los objetos y las clases, ¿sí? Pues hablando en términos generales. Por acá sí viene algo muy importante y es desde donde vamos a partir nosotros, digamos, en la concepción de lo que es la programación orientada a objetos. Tenemos que el paradigma o los paradigmas que se tienen en cuenta en la programación orientada a objetos son básicamente cuatro. El primero de ellos se puede decir que es la herencia. La herencia es una característica que nosotros vamos a encontrar en las diferentes clases. La herencia básicamente consiste en que nosotros estamos heredando ciertos atributos de una clase superior. Así como, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una clase superior llamada humano o persona, que cada uno de nosotros somos objetos diferentes de esa clase persona. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta con el concepto de la programación orientada a objetos, y es que a pesar de que los objetos son creados de una clase, no todos los objetos son iguales, a pesar de que sean instanciados de la misma clase. ¿Por qué? Porque algunos van a tener sus diferencias. Otro de los paradigmas que tenemos presente en la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. El encapsulamiento es una estrategia, una técnica que nosotros podemos encontrar dentro de la programación orientada a objetos, y es que todos los atributos, todos los atributos de una clase deben estar ocultos desde una visión desde el exterior. Por ejemplo, nosotros, nosotros cuando tenemos una impresora, volviendo al ejemplo, nosotros no tenemos acceso al motor, no tenemos acceso a la placa madre de la impresora. Nosotros tenemos acceso
a esas funcionalidades a través de botones. Entonces, todos esos elementos están encapsulados dentro de una carcasa. Y vamos a utilizar métodos para poder acceder a cada uno de esos atributos de la impresora y poder cambiar su estado, ¿sí? Poder cambiar su estado. Lo que yo les decía, si yo quiero imprimir, pues tengo que encender la impresora. Yo no puedo imprimir si no está encendida. Y yo no necesito acceder directamente allá a la parte integrada para poderla encender. Entonces, en eso consiste el encapsulamiento. Lo mismo pasa con un vehículo. Todos hemos conducido algún vehículo alguna vez. Para poder conducir un vehículo, nosotros no necesitamos entender o conocer, ¿cierto?, cómo funciona el motor. Lo que nosotros necesitamos es tener elementos que nos permitan interactuar con ese vehículo, donde la parte principal, que es ese motor y toda esa parte mecánica que le permite moverse, pues se encuentra ya encapsulada. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, de encapsulamiento es, hagan cuenta de que tienen una cápsula de un medicamento, donde nosotros pues podemos acceder a esa cápsula tomándola, pero al medicamento como tal, a la composición, a cada mg que compone ese medicamento no tenemos acceso, que no lo tomamos y todo eso está encapsulado, ¿cierto? Entendamos ese término de encapsulamiento como eso, que todo está inmerso, integrado dentro de un grupo al cual nosotros no vamos a acceder. Por eso se dice que en una clase los elementos deben estar privados. Y eso es lo que me permite definir el encapsulamiento. Bueno, pues lenguajes típicos de orientado a objetos: C++, Object-C, Ruby, Python, Perl, Kotlin, bueno, Visual Basic.net. Es discutible, a pesar de que se trabaja, pero Visual Basic es un muy buen lenguaje hasta ciertos años, pero los fuertes son C++, C Sharp, Java, ¿sí?, y demás, que realmente fueron como los precursores, ¿no? Todo este tema del orientado a objetos. Bueno, vamos ahora a entender algo de todos esos conceptos que les he mencionado, porque realmente eh, la teoría pues a veces es como enredada y necesitamos entender realmente cómo se conforma una clase, cómo se conforma un diagrama. Existen, al igual que ustedes trabajaron, por ejemplo, en su ciclo número 1 de fundamentos, ustedes utilizaban técnicas para poder hacer el diseño de sus programas iniciales antes de pronto pasarlos a Python, que eso se veía en todo lo que es la fase de análisis y diseño, donde hacían análisis y diseño, y en ese diseño ustedes usaban ya fuera DFD, ¿cierto? DFD para poder hacer diagramas de flujo, o utilizaban en su defecto todo lo que era PCI para codificar en pseudocódigo, y al final todo eso lo traducían ustedes y lo podían pasar de una manera muy fácil a Python. Entonces, en la programación orientada a objetos existe un elemento importante que nos permite a nosotros poder graficar
cada una de nuestras clases y poder ver de forma, pues digamos, ordenada cómo es la estructura. Entonces, vamos a entender y vamos a ver algunos elementos que están representados de manera gráfica en esa imagen, en esa estructura. Esa estructura recibe el nombre de diagrama de clases. Un diagrama de clases es donde nosotros vamos a encontrar cuáles son las clases que están incorporadas dentro de los artefactos de software que estamos desarrollando. En la industria del desarrollo existen muchos elementos que nos dan a nosotros pues la posibilidad de llevar a cabo estas tareas. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a trabajar con un software muy sencillo que se llama DIA. Hay muchos otros, está Visio, está StarUML, bueno, etcétera. Pues voy a usar Visio porque es como el más sencillito de todos. Y acá pues la idea es como conocer la forma que nosotros podemos trabajar con este elemento para poder representar de forma ordenada nuestras, nuestras clases. Entonces vamos allá a ver cómo nos va. Voy a ingresar por aquí al programa, se llama DIA, ya lo tengo instalado. Es un programita bastante interesante. Dale por acá. Un momentico, acá reduzco esto. Bueno, por aquí asociado. Esto lo minimizo. Y acá lo tengo. Bueno, es que este señor acá, opa, no es muy amigo de las múltiples pantallas. Y se desordena muy fácil. Listo, perfecto. Ah, bien, nosotros podemos tener día para poder trabajar diagramas de flujo y tenemos UML. Me voy a enfocar en UML, que es como el apartado que nos corresponde para entender el tema sobre diagramas de clases y conceptos de clase. Cuando hablamos de una clase, nosotros podemos hacer una pequeña analogía, que una clase es una plantilla. Es una plantilla. Imaginémonos que tenemos un molde para hacer galletas, donde ese molde va a tener sus propias características, sus propias propiedades. Y con ese molde nosotros vamos a poder hacer muchos objetos. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar acá y voy a crear mi primer clase. A ver, yo puedo hacer esto. Que, no explico que yo ya. Oh, uy, pero así fue para que ustedes vean mejor. Entonces, yo puedo definir lo siguiente. Esto es una clase. Las principales características o partes que contiene una clase son las siguientes. La primera de todas es la estructura de una clase.
En un diagrama de clase, la clase siempre va a estar encerrada entre un cuadrado, un rectángulo. Y ese cuadrado y ese rectángulo está dividido en tres partes fundamentales. Acá, acá y acá. Esas tres partes fundamentales me van a conformar una clase. El primer segmento que tenemos nosotros es el identificador. El identificador es el nombre que nosotros le vayamos a dar a esa clase. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Es que los identificadores de una clase son únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo tener clases con el mismo nombre repetidas. En la mitad se definen los atributos de una clase. Los atributos de una clase. Donde esos atributos de clase me permiten definir cuáles son las características que va a tener esa clase. Las características. Y en el último segmento se pueden identificar cuáles son los métodos o comportamientos que va a tener esa clase. En los diagramas de clase van a aparecer algunos elementos, algunos símbolos que son pues que nos van a dar a nosotros orientación, sobre todo en el modificador de acceso. Recordemos que ese modificador de acceso es aquel que me va a permitir definir el nivel de accesibilidad que van a tener los atributos de mi clase. Entonces vamos a encontrar el símbolo más, el símbolo menos y algunas veces vamos a encontrar este simbolito. Por ahora nos vamos a preocupar por este señor, donde acá el símbolo más me va a representar un atributo público y el menos me va a representar un atributo o un método privado. Entonces, esto hay que tenerlo presente en el diagrama de clase. Y ahorita vamos a ver cómo se refleja en la estructura que vayamos a crear. Por ejemplo, yo puedo tener, yo podría tener esto, una clase llamada, a ver, vamos a decir persona. Y esto nos va a servir pues para poder trabajar ahorita en Java, persona. Una persona tiene una serie de atributos que son generales, ¿cierto? Por ejemplo, voy a dar aquí nuevo, ¿qué pasó? Algo está pasando acá. Voy a decir persona, toda con P mayúscula. Así le aplicar. Y aquí ya la tengo. Ahora sí lo voy a decir nuevo. Epa, espérame un segundo a ver qué es lo que pasa con esto.
tratar los cambios. Un segundo porque me está molestando ahora el día. Ah, a ver, persona. Estereotipo. Dame un segundo, voy a mirar qué es lo que pasa con esto. Bueno, algo debe tener ahí el Zoom que no me deja trabajar con el aplicativo porque vamos a ver. No, es que genera algún tipo de elemento extraño ahí. Son, voy a darle a aplicar y lo voy a dar nuevo. No, no me deja crear los atributos. Bueno, voy a hacer lo siguiente, a ver. Es tan raro. Ahorita ya les muestro cómo está estructurada la clase. Realmente no entiendo por qué Zoom no permite trabajar. Entonces, digamos que entre los atributos que puede tener una persona o una clase persona son, por ejemplo, el nombre. Todos tenemos un nombre que nos va a identificar. Por ejemplo, todos tenemos una edad, ¿cierto? Qué más podemos decir de una persona? Una persona pertenece a en el género, ¿cierto? No, género, no, pongamos sexo. Voy a ponerle de la siguiente forma. No entiendo por qué no sirve, pero ya les voy a mostrar cómo quedó. Entonces, miremos acá, miremos acá. Tenemos nuestra clase y tenemos que esa clase tiene dentro de sí unos atributos. Normalmente, cuando nosotros tenemos una clase principal o queremos tener una clase principal, debemos buscar que esos atributos sean generales a todas las clases que quiero que sean subclases, es decir, que dependan de esa clase. Ahora bien, aquí nos damos cuenta, a ver, venga, yo amplío acá porque es que
Tum, tum. Misteriosamente no sirve este señor. Espérame a ver si yo puedo compartir la ventana nada más. A ver, no, tampoco lo dejo. Bueno, voy a dar doble clic. Y cuando yo trabajo con programación orientada a objetos, un método fundamental que debe tener una clase es el constructor. El constructor es aquel método que me va a permitir inicializar todos los atributos que tiene la clase. Nuevamente tendría que darle clic acá y darle nuevo, y acá me debería permitir hacerlo. Pero por cosas del destino, me toca que tener el compartir pantalla y crearlo. Normalmente el constructor debe llevar el mismo nombre que tiene la clase. Pero recuerdan el ejemplo que veíamos de la impresora, donde para poder imprimir tenía que tener el botón de inicializar, el de encendido. Pues ese constructor funciona de la misma manera. Es un inicializador, ¿cierto? Donde yo voy a inicializar los parámetros que considere necesarios de esa clase. Entonces, lleva siempre el mismo nombre de, de la clase, y por lo general, un constructor siempre lleva los argumentos que le van a ingresar. En este caso, voy a colocar esto acá y ahorita les voy a mostrar cómo queda. Entonces, miremos acá. Tenemos el constructor de la clase, donde le estoy pasando unos argumentos. Y esos argumentos son el nombre, la edad y el sexo. Realmente, cuando yo estoy trabajando con un diagrama de clase, es un instrumento que me va a ayudar muchísimo a la hora de programar. ¿Por qué? Porque me va a dar ya un diseño previo, el cual me va a definir los nombres de las variables, los tipos de datos que van a contener, etcétera. Entonces, es muy importante que así como nos estamos gastando un buen tiempo en definir una clase, hacer el análisis, pues al momento de implementarla en el código, pues respetemos esa implementación, ¿cierto? Respetemos esa implementación. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que se toman malas prácticas y entre esas malas prácticas se empiezan a cambiar los nombres. Noten ustedes que acá, lo que yo les mencionaba, tenemos el símbolo menos, el símbolo menos, el símbolo menos. ¿Esto por qué? Porque yo definí este atributo de clase como privado. Y aquí aparece el más. ¿Por qué? Porque definí el constructor de la clase como público. Por lo general, siempre el constructor de la clase va a ser siempre público. Los atributos van a ser privados
Y ese modificador de acceso privado es el que me va a garantizar todo lo que es el encapsulamiento. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, bien, aquí tenemos una clase o una superclase o una clase base que se llama. Porque a partir de esa clase pueden existir muchas otras clases. Por ejemplo, de la clase persona, yo puedo crear una clase, una subclase que es una clase derivada de persona, donde yo puedo crear una clase llamada deportista, donde el deportista va a tener atributos propios para el deportista, además de el nombre, la edad y el sexo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros a definir ese concepto inicial que vimos que fue la herencia, donde yo puedo heredar atributos y comportamientos entre clases. Hay algo muy importante y es que la herencia múltiple no existe. Para poder representar esa herencia múltiple, tendríamos que realizar un proceso que se llama interfaces. Eso lo vamos a revisar también, interfaz. Entonces, acá vamos a ver cómo se define esa clase llamada deportista. Y vamos a mirar ese deportista, qué atributos propios puede tener. Entonces voy a suspender acá esto. Señor, sí, señor. Y es el método que me permite inicializar esos atributos de la clase. No, no siempre. Usted puede definir qué atributos quiere inicializar. No todos, no todos. Si usted dice, no, es que me interesa solamente que cuando se cree la instancia se defina solamente el nombre. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. Lo puede hacer sin ningún problema. O incluso puede decir, no, es que no quiero que inicializar nada. Ah, bueno, listo, no lo haga. No es obligatorio, no es obligatorio. Pero digamos que dentro de las buenas prácticas del desarrollo orientado a objetos, pues se dice que el constructor es para inicialización. Nosotros podemos tener dos constructores sobrecargados, pero eso lo vamos a entender cuando veamos el concepto de polimorfismo. ¿Sí? Vamos a ir, digamos, como en ese paso y vamos a ver cómo se aplica cada uno de esos paradigmas a estas clases que vamos construyendo. Voy a definir acá, por ejemplo, el deportista. El deportista, ¿qué atributos puede tener que sean propios de un deportista? Por ejemplo, eh, obviamente el deporte, ¿cierto? El deporte que practica. ¿Qué deporte practica? Ok. Eh, Podemos también tener que un deportista practica su deporte en una categoría específica, ¿cierto? Entonces pongámosle categoría. Lástima que no pueda mostrarles acá, pero igual manera ahí está quedando grabado en el